Hola queridos papis, el tema de hoy va a ser un tema distinto, no quiero hablar ya de tantas enfermedades y quiero que conozcáis cómo funciona el cerebro de vuestros hijos, sobre todo de los 0 a los 6 años, que es la etapa más importante del niño. Entonces voy a hablar de cómo funciona el cerebro del niño en la primera infancia, para que sepáis cómo son sus reacciones y cómo funciona y que los podáis entender mejor. Entonces, en la primera infancia, que es de los 0 a los 6 años, es donde se van a establecer las bases, los cimientos y donde se perfila la arquitectura del cerebro del niño. Entonces, es muy importante porque se va a construir ahí, en esa etapa, su salud emocional, se va a construir su comportamiento y ahí es donde va a aprender a gestionar él sus emociones. En los primeros 6 años de vida es cuando el cerebro infantil tiene un potencial enorme y es donde nosotros debemos de entenderlo y poder ayudar al niño a gestionarlo, porque va a ser las bases de su futuro. Ahí vamos a tener una parte genética, que es los genes que los padres, la familia aporta al niño, pero lo más importante es el medio en que se rodea, el entorno que se rodea. Eso es lo que va a hacer que forje su personalidad. Durante esta primera etapa de infancia, que como digo es de los 0 a los 6 años, es cuando el cerebro que va a funcionar del niño, el niño va a vivir la emoción y todo su mundo va a rodearse de emoción y de la parte emocional de su cerebro, que es lo que voy a explicar ahora más adelante. Entonces vamos a hablar de cómo se desarrolla el cerebro en cada etapa y qué relación tiene con las emociones, porque lo más importante es que la primera parte del niño va a vivir en la zona emocional. Entonces hay tres estructuras que se van a unir entre ellas y van a formar, como los 3 cerebros del niño, que sería el cerebro primitivo, el cerebro primitivo con el que se nace, ya nacen con él, ya nace aprendido, porque es el que nos va a hacer funciona para nuestras necesidades básicas, es decir, comer, dormir, regular la temperatura corporal. Con ese ya nacemos, nuestras necesidades básicas están cubiertas. Pues tenemos un cerebro racional, que es un cerebro ejecutivo. Ese empieza a formarse a partir de los 4 años, luego se sigue formando hasta la edad adulta. Es el que va a autocontrolar, que va a hacer que el niño se autocontrole, que va a hacer que el niño gestione los impulsos, pero claro, va a ser a partir de los 4 años. Hasta los 4 años el niño no va a saber ni autocontrolarse ni gestionar los impulsos, porque el cerebro va a ser totalmente inmaduro y es el cerebro ejecutivo. Y después tenemos el cerebro emocional. El cerebro emocional es el que más nos importa porque es el que más va a influir en la primera etapa de la vida del niño. Entonces el cerebro emocional, como veis aquí, ya os lo puse ahí, se encuentra en el sistema límbico. El sistema límbico es una parte del cerebro que es el responsable de las respuestas emocionales. Tenemos unas respuestas emocionales básicas como es la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, el disgusto, ¿vale? Este cerebro se empieza a formar alrededor de los 2 años, a veces un poquito antes. Es un cerebro automático, es involuntario y es reactivo. Por eso el niño no puede evitar la emoción, porque es automático, es el cerebro el que de repente dice bueno, ya os lo voy explicando más adelante. Es un cerebro emocional que tiene el control en estos momentos de la totalidad del cerebro y por tanto de la conducta. Madura alrededor de los 4 o 6 años, o sea, hasta los 4 o 6 años el niño no va a poder regular su conducta, no va a tener capacidad ni de razonamiento ni de reflexión como la que tiene el adulto. Si nosotros ponemos un límite a un niño, es decir, está en el médico y dices no puedes coger esa caja, el niño va a desarrollar o se le va a disparar, va a tener una reacción emocional fuerte, porque su capacidad de racionalizar que no lo puede coger o de controlar que no lo puede coger todavía no tiene capacidad de comprensión, él no lo puede entender porque su cerebro todavía es inmaduro. Entonces, por eso muchas veces vemos en los niños esa respuesta instintiva y visceral de lo quiero y no pueden razonar ni pensar. Tenemos que diferenciar entre lo que es una emoción que nace en el cerebro emocional, que es el sistema límbico,
que es el automático, el involuntario y el inconsciente, y después la conducta. La conducta está en el cerebro racional, que es el voluntario, el perseverante y el consciente. Después vamos a hablar, os voy a explicar, y vamos a hablar de la corteza prefrontal, y os lo voy a explicar lo que es. Y hacemos un pequeño repaso en el proceso de maduración del cerebro del niño. La neurociencia ha demostrado que la última región en madurar la tenemos aquí, la corteza prefrontal. ¿Dónde está la corteza prefrontal? Está en la parte superior del cerebro, está detrás de la frente. Es el encargado del autocontrol de los impulsos, de la atención y de la concentración. No se desarrolla completamente hasta la edad adulta. Cuando intentamos razonar con un niño, estamos recorriendo una parte del cerebro que es inmadura, que no razona ni comprende, porque no está suficientemente madura. Si el niño coge un berrinche, pero su corteza prefrontal estuviese madura, se daría cuenta de que es inútil ese berrinche, se modificaría su conducta y diría, pues sí, no me tenía que haber cogido el berrinche por querer coger eso, porque no tenía sentido. Yo siempre pongo un ejemplo de esta parte emocional del niño y de estos berrinches que coge el niño. Cuando es como una olla a presión que está al fuego y entonces empieza a hervir lentamente, empieza a hervir, pero la tensión del niño va aumentando, su parte emocional va aumentando y de repente hierve. ¿Y qué lo frena? Lo frena la tapadera de esa olla a presión. La tapadera de la olla a presión es la corteza prefrontal que le está diciendo no puedes, cálmate, regula tu conducta, pero él no puede hacerlo porque está inmadura su corteza prefrontal y termina estallando la tapadera. Paulo Coelho siempre dice, que es una cosa que me gusta, el niño puede exigir con todas sus fuerzas aquello que desea y no va a parar hasta que en teoría lo pueda conseguir. Y ahora vamos a hablar de la amígdala, que es muy importante. ¿Qué ocurre a nivel neurocerebral cuando el niño tiene una rabieta? Entonces es lo que quiero explicaros. Una rabieta en el niño implica dos partes del cerebro y que está en el sistema límbico, que os estaba enseñando, en el sistema límbico. Aquí os enseño la amígdala cerebral del niño, que es la que va a funcionar con el niño. A mí esta foto la verdad es que me gusta mucho. Y entonces, durante una rabieta, funcionan aquí dos partes del sistema límbico, que es el hipotálamo y la amígdala. ¿Qué es la amígdala cerebral? Las amígdalas son dos estructuras que hay en el cerebro, las veis en los dos dibujos, y está en la parte interna del lóbulo temporal y se reconoce muy fácilmente porque ya veis que tiene como una forma de almendra. ¿Qué pasa con la amígdala del niño cuando tiene una rabieta? Bueno, pues se van a soltar dos sustancias. Una es la adrenalina, que es la que invita a la acción, y otra es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y es la que le impide en esos momentos pensar y razonar. Entonces, esto es la base de la rabieta del niño, la amígdala y el hipotálamo, que vamos a hablar ahora de él. Hay un psicólogo que le puso nombre a esa reacción amidalar, le puso nombre como secuestro amidalar. Y entonces yo os digo, ¿y qué significa este secuestro de la amígdala? Pues es una reacción emocional que es inmediata y desproporcionada. Ante un estímulo que el niño quiere esa caja y no quiero ni pensar. O sea, o por ejemplo puede ser ira en ese caso, o puede ser miedo. Aparece un perro y el niño tiene pánico a ese perro y ya se secuestra en la amígdala, hay una reacción brutal emocional. Yo a veces pregunto si alguna vez alguno se ha sentido arrastrado irremediablemente por una gran emoción que le ha hecho perder el control. Y no consigue que el cerebro pueda controlar esa emoción. Si eso es así, es que en algún momento se ha disparado la amígdala y hay un secuestro amidalar. Y son reacciones emocionales que son incontrolables. Durante el secuestro emocional, el cerebro racional, que es la parte lógica del cerebro, está inhibido, no puede funcionar, solo funciona el cerebro emocional, ¿vale? Y normalmente es algo que se dispara y no se puede controlar. Si la amígdala deja de enviar al cerebro esa sensación o de ira porque el niño quiere coger algo, o de miedo porque aparece un perro, por ejemplo, pues el perro se va, desaparece la respuesta emocional y entonces
el niño ya vuelve a su emoción normal, ¿vale? Y se va el estrés. Y ya, por último, ya tenemos aquí el cerebro del niño descontrolado y también quiero decir, si os resulta familiar, si en plena rabieta el niño no es capaz de razonar, de escuchar, de entender o de dominar la emoción. Entonces, durante un berrinche, que ya puede ser pataleta, rabieta, le llamamos como queramos, el niño va a llorar desconsoladamente, porque en esas lágrimas que el niño echa llevan cortisol, que ya hablamos antes, que es la hormona del estrés. Entonces, al soltar el cortisol, las lágrimas quitan el estrés que tiene el niño. Por eso es muy importante que lloren. Además, veréis que cuando el niño llora mucho, después el cortisol se va en las lágrimas, el estrés se va en las lágrimas y el niño queda tranquilo. Entonces, es muy importante saber esto, porque ayuda a liberar al niño de tensión y de ansiedad. Les relaja y les tranquiliza. Si después estimulamos la oxitocina, que es la hormona del amor, de los abrazos, del cariño, de las caricias, esa hormona es la hormona que va a contrarrestar con el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, si el niño, después de esa rabieta, nosotros lo cogemos, lo acariciamos, le damos cariño, le damos amor, entonces va a bajar el cortisol, se va a equilibrar y el niño va a dejar de tener esa rabieta y ese impulso. Yo espero que más o menos así resumido, no me quiero extender más, que esto sería muy largo, entendierais un poco pues cómo funciona el cerebro del niño y cómo debemos nosotros actuar, y por lo menos si lo conocemos, pues lo entenderemos mejor y sabremos cómo hacer con el niño que se calme, que se tranquilice. Hay un libro que yo recomiendo, que es El cerebro del niño, y aquí también está todo muy explicado. Bueno, pues eso es todo.